Que seguro que se lo sabía, es que España era y es la primera potencia mundial en morosos. Pues lo sabía porque precisamente te lo he escuchado esta mañana. Eso no es muy bueno. No es nada Eso bueno. no es muy bueno. Eso lo ha analizado como nadie el primer experto mundial en morosología. Sabe como nadie qué pasa con los morosos, con los pufistas y con los tramposos. ¿A ustedes les deben dinero o no? ¿Quiénes? ¿Quiénes o quién les debe dinero? Está ya con nosotros el profesor Pere Bradfield, que ha escrito este tratado práctico de morosología. Profesor, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por invitarme. Y que ha hecho un análisis del moroso profesional, porque hay profesionales de esto. Esto es al final una forma de estafar. Vas comprando por ahí y nunca pagas. ¿Hay profesionales? Sí, pero no de pequeña escala, sino que hay algunos que lo hacen a gran escala. O sea, estamos hablando de millones de euros que dejan de pagar. ¿Por qué España es la primera potencia mundial en morosidad? Tiene más morosos porcentualmente, cuantitativamente, pero ¿por qué? ¿Lo llevamos en el ADN los españoles esto? Bueno, hay varios motivos. Yo creo que uno de los pecados originales es que tenemos un marco judicial que favorece el comportamiento moroso, es decir, no está suficientemente penalizado, sancionado. Este es un punto. Luego también viene lo que es la cultura, ¿no? Esto ya viene de hace siglos, ¿no? Nos podríamos remontar al siglo XVI, cuando escriben el Lazarillo de Tormes y aparece un personaje que es el escudero, que es el ancestro del moroso profesional actual. Tremendo, pero esto es algo más que picaresca. Si le parece, profesor, acompáñeme, pase por favor al plató, va a tomar asiento. Muchas gracias. En el sillón negro, yo me voy a mantener en el blanco y mientras tanto lo que podemos hacer, Marisa, es ver en un vídeo, en un informe perfectamente, qué es lo que ocurre con los españoles que van dejando púas por ahí por todas partes. Nos lo va a explicar perfectamente ahora el profesor, pero vean primero esta información porque la morosidad se ha disparado con la crisis. La banca y los proveedores son los más afectados por este fenómeno. Con la crisis han aparecido nuevas palabras, conceptos y estudios como el de la morosología, una nueva especialidad en el ámbito de las ciencias empresariales. Sus expertos se encargan de estudiar el fenómeno de la morosidad y el comportamiento de los morosos, también de buscar fórmulas para acabar con este problema que cada día va más en España. No hay dinero y el primero que lo sufre es el que lo tiene que cobrar. La banca y los proveedores son los más perjudicados. Ni las empresas más potentes del país pagan a tiempo. Según algunos estudios, las compañías que cotizan en el IBEX 35 pagan a sus proveedores con 171 días de plazo medio, casi el triple de lo que permite la ley. Por sectores, la construcción es la que más tarda en pagar con 291 días de retraso. Le sigue el comercio con 269 y 222 días de media tarda en pagar el sector industrial. En la banca la situación es igual o peor. Según los últimos datos de noviembre, los bancos dejaron de cobrar 192.000 millones de euros, elevando así la tasa de morosidad al 13,08%, el nivel más alto en los últimos 50 años. Con estos datos es mucho el trabajo que tiene el morosólogo y tarea imposible para el cobrador del frac. Bien, profesor Pere Bradfield, análisis del moroso profesional. Hablamos de morosos, de tramposos y de pufistas. ¿Son cosas diferentes o es el mismo personaje? Bueno, yo creo que un sinónimo de moroso profesional podría ser el de pufista, pufante, pufero, que se utiliza en determinadas regiones de España, se utilizan estas expresiones, pero yo creo que el resumen es el deudor intencional, es decir, cuando compra o se endeuda, ya lo hace con la idea de no pagar. Esa yo creo que es la diferencia entre el deudor sobrevenido, que quería pagar, pero por culpa de la crisis, por el paro, por las circunstancias no puede hacerlo, o el que ya desde el primer momento piensa en dejarnos el pufo, es decir, no pagar lo que ha comprado o lo que ha solicitado. ¿Se siente protegido por la ley este pufista? Las leyes son blandas, como estaba usted apuntando en un titular antes de entrar, pero los españoles, los que somos víctimas o son víctimas de estos pufos, ¿acuden a los sitios adecuados para denunciar y para recuperar su dinero o a veces con esta gente es imposible? Vamos a ver, el moroso profesional sabe por dónde moverse. O sea, hay una frontera muy estrecha entre lo que es delito y lo que es simplemente una deuda comercial. Por lo tanto, ellos saben en el momento en el que no tienen que traspasar la frontera y convertirse en delincuentes. Hay un problema que el Código Penal no tipifica esa conducta de endeudarse o comprar con la intención de no pagar como fraude, o es muy difícil poderlo demostrar. Hay un fraude que se asemeja mucho al moroso profesional, que es el timo del nazareno. Ese sí que está tipificado, pero la conducta morosa simplemente no está tipificada como delito.
Bueno, estos morosos están enfermos, son locos o simplemente es que tienen una cara que se la pisa. Yo diría que es lo último, ¿no? Yo leí un informe que hizo la Comisión Europea en el año 2004, antes de la crisis, que investigó el motivo por el cual entre empresas una empresa no pagaba a otra. El primer motivo era la intencionalidad. A nivel de media europea era el 35%, pero hacen una salvedad, un caso especial. El caso de España, la intencionalidad es el 62%. O sea, no es que seamos un país de morosos, que viene del latín de mora, sino de morrosos con dos R's, que viene de que hay gente que le echa mucho morro. Le echan un poco de morro. Hay aquí una frase que verdaderamente a mí me gusta, en un capítulo en el que se habla de los morosos del papel cuché. La frase, bueno, es al final un refrán español. Entre el honor y el dinero, lo segundo es lo primero. Y aparecen aquí famosos morosos y morosos famosos. Hemos tenido mucho en los últimos años, ¿no? Y algunos a lo mejor hasta han ido a la cárcel, profesor. Pues sí, existen algunos que han pisado la cárcel. Por ejemplo, está viendo por aquí Julián Muñoz. Sí, no por deber dinero, sino por otros motivos, pero a nivel de sus compras personales, pues tuvo mala memoria y dejó de pagar algunas deudas. Usted habla aquí, además, de ilustres personajes de la historia de España, el mundo de la cultura, de las artes, etcétera, que eran profesionales también de esto. Me estoy quedando sorprendido, no he llegado a esta parte del libro todavía y me encuentro que Salvador Dalí nunca pagaba sus compras cotidianas. ¿Por qué? Sí, pero vamos, ¿O qué pasaba? Sí, vamos a matizarlo. A ver. Salvador Dalí, yo lo sé por testimonios directos, sí, tenía un problema, no tenía conocimiento del valor de los billetes, es decir, podía comprar algo que valía 100 pesetas y entregaba 5.000 pesetas y se quedaba campante. Eso es cosa de un genio, solamente le prohibían llevar dinero, o sea, no podía llevar dinero, pero claro, él cuando iba por Figueras pues hacía sus compras, sí, y los comerciantes tenían que ir con la factura o el ticket al hotel restaurante Durán, que es donde él pernoctaba, y ahí pues adelantaban el dinero, pagaban todas las facturas de Dalí. Y una vez al año se presentaba a gala con el talonario, sí, y liquidaba todas aquellas facturas que habían tenido que adelantar a lo largo de todos estos meses. Aquí va, date cuenta, Marisa, un dicho popular y un refrán español. Pago como quiero, pero cobro como puedo. Y luego, la verdad es que esto es una verdad como un templo. Deuda vieja es deuda muerta, sí, ¿no? Al final, si uno tiene el negocio de tal, lo que sea, una óptica, me da igual una óptica que una autoescuela, y entonces le han dejado la púa de la gafas o el carnet de conducir, y levanta el teléfono y llama, y llama, y llama, y llama, y al final, tal, no te lo cogen, se pasa mi padre, ya vemos la semana que viene, ¿no? Es una cosa terrible. Se ve mucho en el bar clásico, ¿no? Hombre, en el bar clásico de este país se ven muchos de estos mensajes. Pero el titular es, yo creo uno de los titulares es que España es la primera potencia en morosidad del mundo, pero bueno, esto nos deja en un lugar fatal. ¿Somos los peores pagadores del mundo? Vamos a ver, a esto podemos enfocarlo desde el punto de vista cualitativo o cuantitativo. Yo creo que desde los dos enfoques, si no somos el primero, pues igual seremos el segundo, con aspiraciones a ser el líder. Un ejemplo, morosidad declarada de la banca, ya que hemos hablado del tema de Bankia. A nivel global, las entidades bancarias han declarado al Banco de España una morosidad, unos créditos morosos que están rozando en noviembre, estamos hablando siempre de datos de hace unos meses, 200.000 millones de euros. Para que nos entendamos, esto es casi el 20% del PIB. Pero cuidado, habría que añadir 50.000 millones más de créditos morosos que fueron traspasados al Sareb y técnicamente no entran dentro de este epígrafe. Por lo tanto, realmente a nivel de morosidad bancaria somos campeones a nivel mundial indiscutiblemente. Bueno, pues lo dice usted en este libro, Análisis del moroso profesional, el que tiene una púa que le ha dejado a alguien que le echa mucha cara al asunto, pierde muchas horas de sueño y al final siembra involuntariamente mucha intranquilidad en su familia, pero el moroso, claro, este duerme a pierna suelta. Como lleva esta forma de proceder permanentemente y en todas las tiendas, en todos los establecimientos y tal. En fin, Pere Brasfield, Tratado Práctico de Morosología, Análisis del Moroso Profesional. Nos quedamos con estas valoraciones y recomendamos vivamente este libro. Gracias y muy buenas tardes, profesor. Muchas gracias a ustedes. Y ahora presten